siempre feliz llegando a cada uno de ustedes, a sus hogares en Teleboyacá, que es más, ese es el eslogan, y agradecerle primero que todo a Dios nuestro Señor, agradecerle a todos ustedes por aceptarnos en sus hogares. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de la franja Convivencia Ciudadana. Bueno, amables televidentes, hoy está aquí conmigo una gran abogada también. Todos son muy buenos profesionales en su área, pero la doctora Luzdiony Gómez Posada ya estuvo acá en algunas ocasiones y yo le pedí que viniera a acompañarnos, especializada en Derecho en Familia, mejor dicho, en pensiones y en lo que usted quiera. Es una mujer ducha en su área de Derecho. Sin más preámbulos, doctora Luzdiony Gómez Posada, bienvenida. Gracias, Byron, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno, es bueno que nosotros le estemos diciendo a las personas, vamos a hablar de un tema que aunque se va hablando, la gente hay que irle, sobre todo al ser humano, mientras más se le va recordando, va educando el oído y alguna cosa va quedando. Vamos a hablar de algo que venimos de hablar usted y yo de la radio en los 1230M, la señal del cielo, ahí en la emisora Minuto de Dios, sobre derecho laboral, pero también vamos a hablar de casos de sucesiones y algo que me llamó la atención antes de entrar aquí al estudio, de un caso concretamente sobre unas incapacidades laborales y sobre posiblemente se logre una pensión para una persona. Pero en primera instancia, doctora Luzdiony, la Corte Constitucional acaba de dar una sentencia, acaba de emitir una sentencia muy reciente sobre los famosos contratos, estos contratos de prestación de servicios. Sí, Byron, los contratos de prestación de servicios, muy común hoy en las empresas que quieren ahorrar en gastos, ¿cierto? Porque son contratos que se hacen con personas independientes, aplican sobre todo para profesionales. Los profesionales suelen o tienen derecho a un salario más alto que el normal por ser profesionales precisamente, y por eso se utiliza el contrato por prestación de servicios. ¿En qué consiste? Se contrata a una persona profesional independiente para que desempeñe determinada labor. Pero resulta que hoy en día se están convirtiendo en personas subordinadas, porque entonces el que es independiente no tiene que cumplir horario, pero para las empresas se les metió que tienen que cumplir horario, que tienen que recibir órdenes, que tienen determinadas funciones, y fuera de eso que no pueden ejercer o realizar otras actividades fuera de la misma empresa, como si fuera un contrato de exclusividad. Entonces se confunden esas dos figuras. Bueno, hay una situación y cada vez voy alimentando más y el conocimiento al lado de todos ustedes. Me nace una pregunta, nunca la he hecho ni en radio ni en televisión. Las personas que son contratadas por prestación de servicios, por ejemplo, la contratas hoy por un tiempo determinado, puedes decir algo, 6 meses, 1 año, 3 meses. ¿Cómo son ese tipo de contratos? Esos contratos son renovables. Si se hace, por ejemplo, inicialmente por 3 meses, se renueva por otros 3 meses. Se renuevan en la medida que la empresa necesite la persona para ejecutar la labor. Pero hay que estar notificando cuando se van a cumplir los 3 meses. Hay que notificar por escrito 1 mes antes si se le renueva o no el contrato. Si faltan 10 días y no llegó la carta. Automáticamente se entiende por renovado. Si despiden la persona, ese patrón se puede demandar. ¿Para qué? Claro que sí, en esas demandas se pueden reclamar muchos gastos además. Como por ejemplo, como estos profesionales independientes están cumpliendo un horario y no lo deben de cumplir, entonces ahí le están haciendo demandas al patrón por recargos extras. Bueno, yo quiero tocar este tema muy profundamente porque estamos en estos momentos en el área más caliente, porque se viene también, y voy a mezclar una cosa, pero me salgo el contexto y entro ahí, vea, va a ver que sí. Resulta que se está hablando de votar por esta cuestión anticorrupción. Y le voy a contar por qué. La ley anticorrupción, ¿cierto? Nosotros los colombianos, como estamos tan cansados de ver tanta corrupción, y hago una aclaración respondiendo por mis palabras, no es solamente los políticos. Uno ve corrupción, pero a diestra y siniestra. Pero hoy, escuchando a unos compañeros de la radio y gente que sabe mucho, los jueces de la República y magistrados se pronunciaron, porque es que si ese día que se llegue,
todos vamos a votar que, mejor dicho, que les bajen el sueldo, que esto y lo otro. Pero sería muy bueno recordarles también a los televidentes que no es rebajar sueldos por rebajar tampoco, porque también existen unas leyes, unas dádivas, no sé, o sea, unas ventajas que tienen de acuerdo con. Tienen unos privilegios. Unos privilegios, ¿cierto, doctora? De acuerdo al cargo. De acuerdo al cargo. Lo que pasa es que sí es de conocimiento de toda la comunidad que estos concejales ganan primas extralegales, se ganan 3, 4, hasta 5 primas. Bueno, y si un trabajador normal gana 2 primas, entonces porque a ellos no se les nivela, claro. ¿cierto? Es tratar de equilibrar derechos. Hay una situación también preocupante y no vamos a nombrar todavía al aire personas que ya están pensando, están bregando a quitarnos una prima, porque como que ellos se trasnochan es pensando qué le quitan al trabajador. Ustedes que saben en derecho laboral les ha tocado duro, porque es que de todas formas yo diría que aquí en Colombia, siendo un país hermoso y todo, pero aquí se violan mucho los derechos laborales. Sí, Byron, desafortunadamente se desconocen mucho los derechos laborales y se desconoce la labor como tal que hacen los empleados. No, Sí. Al trabajo como tal no se le está dando la remuneración que merece la ejecución de esa labor. Bueno, con toda esa experiencia que usted tiene, Iba, como nos fluye las palabras hablando de derecho laboral, casos que has tenido, que la gente tiene que empezar a creer, nos han favorecido muchas leyes, doctora, ¿cierto? Cuando ustedes se meten de lleno a llevar un proceso laboral, también han salido triunfantes muchas veces los trabajadores. Lo que pasa es que con las leyes laborales y con los derechos del trabajador, uno busca primero que todo el principio de favorabilidad para el empleado. Dependiendo, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, cada caso es una historia particular, ¿cierto? Yo no puedo generalizar que a todo el mundo se va a tratar por igual, no, uno estudia el proceso y mira la viabilidad de todas las reclamaciones que se puedan hacer de acuerdo al caso. Bueno, a mí me parece una cuestión, no sé hasta dónde será legal, cuando estamos hablando de unos derechos, es que nunca se nos olvide esto, es que derechos son derechos no son favores. A mí alguna vez un jefe en mi empresa, pero hace mucho tiempo, me dijo que él iba a ver cómo me colaboraba con las cesantías. No, es que usted no me tiene que colaborar en nada. Que ya me las gané. Ya me las gané, es que es mi dinero. Que hace parte del contrato. ¿Cierto? Sí, pero entonces, en este país, ustedes saben a quién le deben que el recargo nocturno, que era después de las 6 de la tarde, a mí me tocó. Llega alguien y claro, con esa bancada en Bogotá de congresistas, le dieron la mano, le ayudaron para siempre estarse ayudándole a los empresarios. La noche empezaba a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Doctora, yo quiero al menos dejar como una duda, una inquietud. ¿Sí será legal que un político, que un gobernante le haya violado ese derecho a un trabajador? Porque es que usted sabe, gracias infinitamente a Dios, pues como soy funcionario público, a nosotros nos tienen restringidos horas extras, es de acuerdo con el cargo. Trabajo en la Secretaría de Movilidad, pero en la parte administrativa, y ellos son agentes de tránsito que sí les toca trasnochar por efectos del servicio. Claro que sí. La pregunta mía es esta, ¿qué pasa con eso del recargo nocturno que ahora dice que se tiraron un detalle y ya es hasta las 9 de la noche? Una horita. Eso sí es legal. Redujeron. A ver, Byron, el problema no es que sea una sola persona, un solo político, no, eso fue un proyecto de ley que se aprobó, se legisló y se aprobó. Anteriormente a las personas les pagaban, como lo decías ahora, el recargo nocturno y la hora extra empezaba después de las 6 de la tarde porque ya empezaba la noche. Lo que pasa es que eso lo hicieron, como usted lo aclaró, para favorecer a las empresas y desfavorecer al trabajador. No es decisión de una sola persona. Desafortunadamente pasó el proyecto al Congreso, miraron más la favorabilidad a las empresas, la economía del país, lo que es financiero a nivel global del país, que los casos de los empleados de la clase obrera, por decirlo de alguna manera, los que ganan un salario mínimo, que son los que más se esfuerzan por ganarse en esa horita extra, ese recargo nocturno. Entonces no analizaron como bien los pros y los contras. No, pero la pregunta mía es, y ayúdeme ahí, eso habría que analizarlo mucho rato. Sí, es una banca, es que no es una persona, sino que abanderaron lo de esa persona. Pero la parte de lo que yo digo, ahora son, cuando estamos a las 8, estamos entonces a las 8 del día, a las 8 de la tarde a nivel laboral. Es que la cuestión es ir en contra
hasta de la misma naturaleza. De los derechos fundamentales. Y son derechos fundamentales. Sí. Lo que pasa es que este país, me parece que dentro de todo el folclore, porque aquí gozamos porque hicieron un gol, aquí gozan por la Feria de las Flores, aquí gozan por todo, pero se nos olvida que tenemos muchas falencias que tenemos que empezar a exigir. Por ejemplo, la parte laboral. Qué bonito y para la gente contarle, la OIT es la que, ¿cierto? A nivel internacional, Sí. la Organización Internacional del Trabajo. Hay unos convenios con los países. Mire lo que sucedió en Bogotá, Distrito Capital, y de ahí fue donde la Corte llegó, inició, y felicitaciones a esa dama en Bogotá, que volviendo al tema de los contratos por prestación de servicios, ella comprobó y mostró que tenía hasta computadores a cargo. La responsabilidad. Fuera de eso, que una persona que es contratada bajo esa figura por prestación de servicios no es personal de confianza. Y cuando a usted le entregan las llaves de la oficina, el computador, una clave de una caja fuerte, sí. Por ejemplo, los hoteles que guardan esas cajas, pues donde uno puede guardar las joyas y eso, ¿cierto? Le entregan todo eso, entonces usted ya es personal de confianza. Entonces ahí es donde se desvirtúa, se cae la figura del contrato por prestación de servicios y se convierte en que usted es un empleado de confianza, es un empleado subordinado porque está cumpliendo unos horarios, unas determinadas labores, en que usted, como ya se vuelve empleado de confianza, no puede trabajar por fuera en otras entidades, ya tiene un acuerdo de confidencialidad de la información que manejan en la entidad. Entonces, cuando una persona no le renuevan un contrato, por ejemplo, por prestación de servicios, y no es una causa justa, esa persona puede demandar. Y ahí es donde se vienen las grandes sumas de dinero para las empresas porque reclaman prestación de servicios, indemnización, cesantías, porque aclaremos que las personas contratadas por prestación de servicios tienen que asumir su seguridad social. Y como la persona particular no tiene el hábito de decir, bueno, yo pago tanto de salud, tanto de riesgos, tanto de pensión y voy a guardar este poquito para las cesantías. Entonces, cuando se llega a esa demanda, todo eso se puede reclamar. Porque realmente la persona no estaba contratada para una labor y venga, hizo la labor, presentó el informe y ya. No, tenía que estar allá todo el día y como usted lo está diciendo, le entregaron un computador. Ya se convirtió en personal de confianza. Sí. Así es. Bueno, nada menos ahora venía de una parte de una entidad estatal y me gustó mucho lo que ese jefe dijo. Le conté que iba a estar con usted acá y me dijo, hey, entonces felicítame porque dile a ella que yo sí cumplo con esa labor. ¿En qué sentido? Les dice a los que son por prestación de servicios, usted no es subordinado, usted no me cumple con horario, hágame la labor y punto. Exacto, es una actividad específica la que las personas desarrollan, pero también pasa mucho con las personas contratadas por prestación de servicios que les dicen, haga esto, pero venga, usted tiene conocimientos de proyecto, entonces vaya a proyectos, tiene conocimiento de tesorería, entonces vaya a tesorería, y ejecutan y apoyan otros departamentos. Entonces ahí ya dejó de ser un contrato por prestación de servicios. Bueno, ¿qué le decimos también a la gente, a todos y cada uno de ellos? Vamos a meternos en los hogares, de acá de Las Brisas, de Boyacá Las Brisas, de toda la gente a nivel nacional e internacional, porque usted la van a ver por YouTube de nuevo y nos ven a nivel internacional. A ver, Colombia es muy dado a contratar así de boca. Me voy a hacer entender, ¿cierto? Verbalmente. Sí. Yo siempre he hablado que los sitios como las panaderías, las revuelterías, a la señora que plancha la ropa, no es que no hay 2 vecesitas a la quincena. Es un contrato. Es un contrato, sí. ¿Cierto? Sí. O sea que definitivamente hay que tener mucho cuidado a quién contrata uno y de qué manera. Ejemplo, las discotecas, las tabernas, que la gente trabaja viernes, sábado y domingo, si el lunes es día de fiesta. Sabatinos. Recomendación enseguida se las damos a esos patrones para que usted no caiga de pronto en una desgracia. Y en errores. En errores que puede convertirse en una desgracia. Que puede pagar con plata. Sí, claro. Entonces, ya regresamos con Convivencia Ciudadana en Teleboyacá. Es más.
Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, hacemos una aclaración también muy interesante. Estamos hablando de extracámaras, doctora Luz Dioni, y es que en ningún momento tenemos nada en contra de los empleadores, o sea, para nada. Antes, gracias por generar empleo, pero no generando empleo, digamos, explotando el tiempo y los valores y los derechos que tienen los trabajadores. Es que se trata es de concientizar a las personas, tanto al empleador, al que tiene la voluntad de ayudarle al otro, como al que va a ir a prestar el servicio, ¿cierto? Porque es que ambas partes, en el afán de satisfacer una necesidad, de darle un servicio, de una colaboración, ambas partes pueden caer en un error. Hablabas ahorita del contrato verbal. El contrato verbal es que yo me encuentro con una amiga y le digo, ve, te necesito para que me ayudes a hacer estos trabajitos en la oficina, un viernes, un sábado, para que me descongestiones, listo. Va ese fin de semana, va el otro, y ya la sigo utilizando. Y como nunca firmé un documento claro, expreso y exigible, ¿qué quiere decir eso? Que tenga una fecha, que diga el cargo, que establezca el salario, que establezca el horario. Entonces se me convierte en un contrato verbal, porque esta persona ya está yendo continuamente a ejecutar una labor. El día que yo le diga no la necesito más, entonces liquídeme. Claro, tiene todo el derecho. El contrato verbal es mucho más delicado que el contrato a término indefinido por escrito, porque entonces ya hay que entrar a comprobar usted qué labor hizo, qué día la ejecutó, cuándo, cuánto puede costar, porque si no acordaron un precio determinado, entonces ya hay que tasar el precio y se genera de ahí todas las prestaciones sociales, así no se hayan pactado. Bueno, suele suceder también, y aquí muy cerca donde estoy, un patrón que de buena fe, porque no lo hacen de mala fe, le necesitó los servicios de alguien y a los 15 días el hombre se enfermó, el trabajador. A él, debido a esa enfermedad, lo incapacitaron 2 meses. Entonces el patrón negoció con él y tiene un recibo donde le digo, le voy a pagar de cuenta mía la incapacidad, esos 2 meses, porque no lo tienen EPS. No está afiliado. Pero resulta que terminaron siendo enemigos y el muchacho fue y lo demandó. Es muy delicado, es muy delicado. Por ejemplo, hoy en día muchas personas dicen, no, venga, es que deme el trabajo, que no me tiene que afiliar a la salud, porque es que mi esposo me tiene, yo soy beneficiaria, ¿cierto? Pero es muy delicado, ¿por qué? Porque cuando uno tiene un empleado, necesariamente tiene que afiliarlo a los riesgos profesionales. Todo lo que le pase a ese trabajador saliendo de la casa para el trabajo es responsabilidad. Así sea el señor de la panadería, del restaurante, de la carnicería, es responsabilidad. Entonces le pasa algo en el camino, ¿quién lleva las de perder? La empresa. Si no lo tiene afiliado, con mayor razón, porque las personas cometemos errores porque no hacemos las cosas o porque las hacemos mal, ¿cierto? Por acción y por omisión, que jurídicamente se llama así. Entonces, el trabajador, el empleador no lo afilió. ¿Qué pasa? Está pecando por no hacer lo que tiene que hacer, porque legalmente lo primero que se hace para que una persona empiece a trabajar es los exámenes ocupacionales, que esté bien de salud, que no vaya a tener alguna enfermedad,
Porque si usted contrata a alguien con una enfermedad, está asumiendo todo lo que se derive de ella, las incapacidades, los contagios, los riesgos, todo lo que se derive. Entonces es muy importante que las personas los afilien de una vez a la seguridad social. Excelente. Amables televidentes quienes acaban de llegar a la sintonía, siempre llámenme al 300-597-7676, 300-597-7676. Yo soy Byron Mejía Cardona, yo recojo la inquietud, yo le digo a los abogados, le digo a la doctora, está pasando esto y esto. Entonces vamos a ir entrando un poco más en esa materia, estamos hablando a nivel laboral. Y vamos a entrar, para mí son primas hermanas, lo laboral y lo pensional, la pensión. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a una persona en el mundo, o en Colombia, pero yo sé que en el mundo, ¿qué sueña uno? Jubilarme. No, es que cuando yo esté allá de tal edad, tener lo mío, lo propio. Pero aquí hay unas normas establecidas y unas leyes. Se habla mucho de querer subir la edad a nivel de pensión. Es bueno aclararle, doctora, a los jóvenes que le dicen a uno, pues que yo para qué si no me voy a pensionar. Pero es que hay varios tipos de pensión, ¿no? Lo que pasa es que los jóvenes hoy en día dicen no me voy a pensionar porque están confundiendo la pensión que se recibe por Colpensiones, que anteriormente era el Instituto de Seguro Social, que es la entidad del Estado, la están confundiendo con la pensión de los fondos privados, como Porvenir, se me escapan las otras, Colfondos. Colfondos, sí. Entonces, ¿por qué dice que no se va a pensionar? Si estás en un fondo privado, es muy difícil pensionarse, no es que no se pueda, sí se puede. Pero ¿qué pasa? En los fondos de pensiones privados uno se pensiona por el capital. Y el capital mínimo que uno debe tener ahorrado allá es de 80 millones de pesos. Entonces una persona que gana el mínimo, muy difícil que logre recoger 80 millones de pesos mientras cumple la edad para pensionarse. Pero si es un profesional que siempre ha cotizado por altos salarios, entonces sí es posible que se pueda pensionar. ¿Qué pasó? Mucha gente se pasó de los fondos privados para Colpensiones. ¿Por qué? Porque en Colpensiones uno se pensiona por el tiempo cotizado, por las semanas que tenga cotizadas, sin interrupción. No es que yo deje de trabajar 2 meses y ya tengo derecho a la pensión. No, tengo que seguir aportando hasta que cumpla las 1500 semanas y no se me suspendan, porque si suspendí pierdo la antigüedad. Doctora, muy bien como usted ahí, es que mire que manejamos, lo hace muy bien para la televisión también, ¿o yo? Muchas gracias. Mire, yo llego a las 1500 semanas, yo llevo 29 años, 4 meses, 3 días y 2 horas, pero en la vida real, resulta que si yo cumplo todas esas semanas, ¿qué hay de cierto que yo puedo dejar de cotizar después de tener las 1500? Al menos un año, y luego un año sí. ¿O tengo que seguir hasta los 62 años continuos? Debes de seguir, porque es que si se interrumpe antes de cumplir la edad, se pierde antigüedad. Entonces el sistema no te arrastra todo eso. Antes es mejor acumular, porque entonces entre más acumules, y los últimos salarios son los que se promedian para la pensión. De ahí se deriva que unas pensiones son por el mínimo, otras son más altas, porque promedian los últimos 5 años de salarios para mirar a qué valor de pensión tienes derecho. Pero no puede dejar de aportar porque pierde la antigüedad. O sea, derecho hasta los 62. Sí. ¡Qué belleza! Un país muy bueno. Un país donde de verdad que es folclórico, vuelvo a lo mismo. Esperemos que el nuevo presidente, por ahí se oían muchos comentarios de que iba a haber una reforma pensional. Esperemos que no sea para aumentar la edad, sino para disminuirla. Pero lo que sí estamos convencidos que no es para premiar a la gente adulta mayor, o sea, para decir que nos va a quedar para irnos a pasear y todo esto, pero por eso vamos a estar siempre haciendo estos programas de interés general, porque hay una noticia también. Así como la Corte estuvimos hablando sobre prestación de servicios, también para que sepan de una vez, me imagino que casi todos saben, ese 12% que el adulto, o sea, el pensionado más bien, iba a bajar al 4%, fue inexequible, o sea, no fue admitido. La Corte lo revisó y dijo que no. O sea, ese proyecto como tal se cayó. Se cayó el proyecto donde el aporte que hace el adulto mayor rebajará del 12 al 4.
para que sepan de una vez. Entonces mire que es muy interesante, pero les tengo cómo se animen también. Gracias a Dios y aquí a la doctora Ludioni hemos estado en uno de los procesos de tantos de un señor que tiene 63 años de edad ya cumplidos. A nosotros nos exigen 62. Resulta que hay de pronto esa expectativa, esa es la palabra. De pensión. Sí, de pensión. Él lleva 18 años en una empresa, pero ha trabajado en otras. Entonces, ahora me decía la doctora, hay que entrar a analizar primero la historia laboral. Sí. ¿Cierto? La historia laboral. Pero viene lo otro, porque el señor está actualmente trabajando, pero ya las condiciones físicas no responden. Entonces ya ahí hay que entrar a mirar si ya lo calificó medicina ocupacional, Sí. si ya lo remitieron a la junta de calificación, porque tiene que pasar por varios. Sí. A él ya le dan un porcentaje de incapacidad y dependiendo de ese porcentaje y el tiempo que tenga semanas, entonces ya uno entra a demandar y a pelear una pensión de invalidez. De invalidez, pero usted me dio un dato muy importante ahora. Ahora, Atención, y si él cumple, una la de invalidez, y hay personas que han cumplido aparte de eso la de vejez. sí, pero entonces yo voy a aclarar en qué caso se da. Sí. Por ejemplo, tengo un caso pues personal, familiar, que la persona tuvo una invalidez, lo pensionaron por invalidez. Estaba trabajando, una máquina de tela le cogió la mano, se le mochó un dedo, la mano le quedó sirviendo un 5%, entonces lo pensionaron por invalidez, ¿cierto? Después de que cumplió la edad de la pensión, entramos a demandar a Colpensiones porque él tiene derecho a la pensión de vejez. ¿Por qué tiene derecho? Porque a él lo pensionó la aseguradora de los riesgos, o sea, la ARL, ¿cierto? La ARL, como eso fue un accidente laboral, fue dentro de la misma empresa, entonces los riesgos lo pensionaron. Debido a que los riesgos lo pensionaron, al él cumplir la edad apropiada para la pensión y tener todas las semanas cotizadas sin interrupción, le otorgaron la pensión de vejez. La ARL pensiona. Sí, cuando es por accidentes laborales, Sí. tiene pues... Por los eso ponen requisitos. mucho problema. Sí, por eso es que a las personas cuando tienen este tipo de incapacidades por 6 meses consecutivos, porque no es que usted estuvo incapacitado 3 meses y trabajó 1 y volvió a incapacitar, no, sino que es permanente la incapacidad, entonces lo llevan a medicina ocupacional, luego a la junta de calificación y ya la junta da el porcentaje para que uno notifique al juez y empiece con el proceso de la reclamación de la pensión. Entonces con este señor hay que mirar lo que yo le decía ahorita, particularmente todo el historial clínico, porque pues no sé si la enfermedad la consiguió laboralmente, si fue por fuera, no sé qué tipo de enfermedad es, ¿cierto? Y lo otro es mirar todo el historial laboral que no tenga interrupciones. Bueno, pero yo también le voy a decir una cuestión, vamos también a otro meollo. Así se compruebe que no fue por la empresa, pero resulta que el cuerpo le falló, llamémoslo así coloquialmente, y ya dentro de esos 18 años el cuerpo no le da, no aguanta, no puede trabajar, ¿qué pasaría ahí? Por eso es muy importante hacerlo calificar de la junta médica. Pero así no sea que la adquirió. Que así no sea, ¿por qué? Porque es que la junta médica es la que va a determinar ese cuerpo hasta dónde da para una empresa, ¿cierto? Hasta dónde puede producir. Puede ser, en muchos casos ha pasado, que la persona no puede ejecutar esta labor, pero la junta médica lo manda a que lo reubiquen en otro cargo para evaluar. Entonces allá sigue fallando, entonces ya ellos dicen definitivamente esta persona hay que pensionarla porque no, ya su organismo no le da para producir. Hablando y aprovechando la visita suya, hay otro caso, y esto le puede servir a mucha gente. El señor, hay una herencia. Me disculpan, paso a la pensión, pero es que esto nos interesa. Hay una herencia, son 4 hijos, a él le corresponde su parte, pero fue declarado oficialmente interdicto. Les vamos a explicar la parte de interdicción, porque aún le dicen a uno, ve, ¿qué es eso, cierto? Bueno. Es la no capacidad que tengan, ¿cierto? Es que las personas mentalmente no están en capacidad de administrar sus bienes, ni de tomar decisiones legales, jurídicas, que tengan pues repercusión en su vida.
¿Qué se hace con estas personas? Se nombra a alguien que lo represente. ¿Un curador? Un curador o un albacea. Y que es una persona que puede ser alguien de la misma familia, sí, eso lo define el juez. Normalmente el juez acude primero a los de la familia, a ver quién es que se quiere hacer cargo de la persona. Si no hay quien se haga cargo de él, el juez nombra a un perito o a una persona que esté en la lista de los curadores, porque los jueces todos tienen peritos para todo, ¿cierto? Tienen especialistas para cada área y tienen una lista, entonces lo nombran para que le administre los bienes a esa persona. Doctora, si de pronto se comprueba por parte del juez, o sea, porque es que hay casos tan tristes, que una persona se esfuerza y está viendo por esa persona, y la otra es la que recibe la plata. Vamos más bien a unos, ¿cómo Sí, le parece? Ahorita le comento un caso Bueno, particular. entonces vamos a unos cortos comerciales, unos mensajes institucionales más bien en Teleboyacá, que es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, seguimos hablando y mire que no se sale uno del contexto, y yo considero que ustedes, pues con esa aceptación que nos dan, esa naturalidad con que nos salen las palabras, es decirle a todos ustedes, no es que revolvemos el revuelto, el sancocho con esto, no. Yo hablando con la doctora del derecho laboral, uno va sumando, porque es que el que trabaja va sumando semanas. Correcto. Entonces la gente dice, qué bueno haberme jubilado. Ay, mi mamá y mi papá, pero vamos a un caso que la doctora les quiere contar, referente a lo que yo les estaba diciendo, que hay casos donde la que lidia a esa mamá, entre comillas lidiar, pero sea como sea, está enfermita, la bañan y todo lo que hay que hacer, lo que ustedes ya saben. Y la que recibe el dinero es la que está en San Andrés, la que se va para Rusia, y esa no hace nada. Cuando los jueces nombran o aceptan un curador, ¿se puede impugnar eso también? Sí, Byron, los jueces cuando nombran el curador le dan unas fechas para que presente una rendición de cuentas. Como lo hacen los alcaldes, los presidentes, de cómo se está administrando los bienes de esta persona. Eso se hace sobre todo cuando la persona interdicta tiene muchas propiedades o es muy adinerada. Cuando no tiene muchas propiedades o en fin, lo hacen para velar y entonces ya tienen que presentarse con el interdicto para mirar en qué condiciones está siendo tratada esa persona. Inclusive a esa persona la hacen valorar de un psicólogo. Sí. Para comprobar de pronto un maltrato. Si uno de los familiares allegados
tiene la sospecha o no está de acuerdo o está inconforme, entonces puede poner en conocimiento del juez la inconsistencia que se está presentando. Es que lo maltratan, es que lo abandonan, es que no lo cuidan, es que ella se está gastando la plata y no sabemos en qué, es que no estamos de acuerdo con la administración. Entonces todo eso se pone en conocimiento del juez para que el juez mande a investigar a un perito. Doctora, cuando una persona es declarada interdicta, entre comillas, tiene muchas ventajas ante la ley, en el sentido de que, pues digo ventajas, pues ya si es interdicto, pero lo que yo quiero decir es que tengo unos conocidos, uno de ellos tiene 14 años de haber, pues trabajó 14 años en una empresa. Esa persona no pudo seguir trabajando y hoy por hoy fue declarada interdicta por un psiquiatra y nada más y nada menos que el Hospital Mental de Antioquia. Fue comprobado, esa persona alguna vez podrá hacer una solicitud porque hay que diferenciar entre el bono pensional y la indemnización, que la gente confunde una cosa con otra. ¿Se podrá hacer algo o no? La persona interdicta como tal, ya no, sino la persona su albacea, ¿cierto? Su curador. Esa persona puede reclamar ante el Estado la indemnización sustitutiva de ley. ¿En qué consiste o qué es eso? Es que cuando las personas cumplen la edad requerida para la pensión, pero vamos a mirar el historial laboral y no cumplen con todo el tiempo, el Estado les devuelve un porcentaje de la plata que les dedujeron, de lo que tienen consignado allá. Entonces les devuelven unos aportes proporcionales. Entonces cuando les faltan semanas para pensionarse y no hay cómo, porque muchas personas dirían, no, pues yo pago para ajustar, ¿cierto? A veces no se puede, porque faltan muchas semanas. Entonces, ¿qué se hace? Se pide una indemnización sustitutiva de ley, pero eso le corresponde hacerlo al albacea. Pero entonces, eso queda claro, pero yo voy a otra cuestión. Si la persona, porque ninguno tenemos nada comprado, un accidente o es declarado interdicto y se sobreentiende que no va a alcanzar ya las semanas, es que ahí es donde voy yo, pero tuvo sus 14 años. Pero cotizó. Cotizó 14 años, pueden reclamarle ese dinero que está allá. Eso, ¿por qué razón? Cotización. Por lo siguiente, pero es porque, pues esto es así, no, pues que entonces, a ver, yo vivo muy agradecido porque Colombia está cambiando. Songo, solobo, como decimos los antioqueños, pero es que entonces, ¿quién se va a jubilar? En algún momento va a reunir las semanas, si fue por un estrés, incluso esta persona fue por un estrés, por preocupaciones, y comprobaron que definitivamente mentalmente no responde con sus 5 sentidos. ¿Sí me hago entender? Claro. No tiene que ser que esté con sangre, que se accidentó. No, tiene todo el derecho. Inclusive una persona que no sea interdicta también lo puede hacer. ¿Sí? No es solo para los interdictos. Si, por ejemplo, a mí me faltan unas 500 semanas para pensionarme y ya tengo la edad, yo puedo reclamar ante el Estado, ante Colpensiones, la proporción de los aportes. Ahí es cuando hacemos el empalme con los fondos privados. En los fondos privados es muy difícil que te devuelvan ese aporte proporcional, porque tienes que tener como mínimo una base de 80 millones de pesos. Entonces, de acuerdo a eso y a la proporción del tiempo que cotizaste, te devuelven una parte. Bueno, una pregunta así, no es que seamos revolucionarios, sino que a uno le duele la gente. Y esto de los fondos privados, esto también los dueños de eso, y eso es que eso es un mercado muy grande, muy bueno, porque me hago entender. Anteriormente, hablando de las EPS, ustedes saben que el Seguro Social fue el pionero de una u otra forma, pero esa era la entidad. Hoy está Colpensiones. Pues esos fondos privados que no va a haber un proyecto, a nadie se le mide eso de estas personas. Lo que pasa, Byron, es que estos fondos privados se hicieron precisamente para las empresas privadas del Estado, ¿cierto? Entonces, las empresas de Colombia están protegidas por el Estado, son sus, por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia, es la ñaña del Estado. Claro, pero es que es oficial. Exacto. Entonces, ¿para qué se crearon esos fondos privados? Pues primero con la intención de descongestionar el seguro social. Pero como ellos lo crearon bajo otro régimen que no era por tiempo sino por capital, entonces ahí es donde está el desfase. A uno en los fondos privados le dicen, no, pero es que aquí le damos más rendimiento, aquí le damos más interés,
el interés es más alto, porque supuestamente que la plata que le sacan a uno va a ganar rentabilidad allá, la puede ganar, pero de ahí a que uno alcance a recoger, por ejemplo, una persona con un salario mínimo. Allá voy con las empresas privadas. Las empresas privadas, los ingenieros químicos, los profesionales, los que siempre han tenido una solvencia económica laboral, se pueden alcanzar a pensionarse porque a ellos les sacan un porcentaje mucho más alto. Bueno, me nace algo, estamos en estos momentos en Teroboyacá, por supuesto, pero acá cerca, vamos a dirigirnos en la 65, aquí en la esquina. Vamos a entrar a Bello. En Bello, Antioquia, ya no es la 65 y no es la 58. Pero aquí más o menos, aquí al lado afuera de la parroquia de Boyacá Las Brisas, aquí abajo, uno ve toda la gente con su empleo y venden que hay que hacer fila para uno comerse una comida rápida. Rico como fomentan el empleo, pero un llamado a ellos. La persona que les trabaja un viernes, un sábado, un domingo, que están ahí, que uno los ve con sus delantales bien presentaditos, pueden estar corriendo esos patrones un riesgo si no los tienen asegurados. Claro que sí, porque es que están expuestos a peligros. Y a peligros. A peligros, no falta la moto que se llevó el carrito por delante, el accidente, la muchas cosas. Si no los tienen afiliados, entonces esos patrones corren en el riesgo de que los demanden y tengan que pagar grandes sumas de dinero por negligencia, por no tenerlos protegidos dentro de las prestaciones sociales. Obligación, claro. Cualquier tipo de labor. Los riesgos profesionales tienen unos niveles para uno pagar dependiendo la labor que uno ejecuta. Por ejemplo, no va a pagar lo mismo una persona que está con su carrito ahí al borde de la calle, no paga igual tarifa que el mensajero en moto que está todo el día expuesto a accidentes, ¿cierto? Sí. Los porcentajes son distintos y lo que le descuentan al trabajador también varía, pero realmente el porcentaje es muy bajito, o sea, no es como para decir, es que si mi patrón me afilia a eso me está descuadrando el sueldo, no, es realmente muy bajo y es una seguridad. Si le pasa algo con ese carnet de la ARL lo atienden, es como el SOAT. ¿Cierto? Que Sí. con el SOAT atienden a la persona a cualquier parte. Lo mismo la persona que tiene riesgos profesionales. Le dan la atención. Vea, y es tan interesante lo que usted dice que antes de ser trasladado yo a la inspección de policía de Barrio Nuevo, me tocó un caso. Llegó un hombre supuestamente a quejarse en primera instancia sobre el patrón. Una obra de construcción. Esa no es la competencia de la inspección, pero es que la inspección es el epicentro donde la gente llega y ahí se redirecciona. Ya se redirecciona. ¿Y cómo le parece que es que este trabajador le estaba exigiendo al patrón 200.000 pesos? Que porque él estaba enfermo, que por una incapacidad y todo eso. Y el patrón le decía, si está enfermo, vaya a su EPS que yo lo tengo afiliado allá. Que le certifique. ¿Cierto? Sí, es muy importante. Entonces él estaba muy enojado y él insistía y descubrimos a lo último que lo que quería era dinero. Y el patrón comprobó, mostró y dijo, qué pena, es que yo les pago su seguridad social. Pero mire la importancia de Sí. tener todo legalmente Sí. y al día. Sí. Porque también ocurre mucho que los empleados se dirigen a urgencias y les dicen, le vamos a atender la urgencia, pero si hay que hospitalizar no se puede porque su empresa está atrasada con los pagos. Bueno, cuando están atrasados, es que, mejor dicho, qué belleza estos temas. Ha pasado mucho que y alguna vez por aquí cerquita sucedió, llega la persona muy enferma, llega de urgencias, y es que no la vamos a atender porque su empresa no ha pagado. Ojo, y es porque me mantengo rodeado con gente de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín. Es inaudito que a un trabajador, una persona más bien, se le niegue el servicio, Se le niegue la vaya, cosa. peleen por dinero, ustedes, pero a él sagradamente le están deduciendo. Y no le pueden negar el servicio. No le pueden negar el Aunque la empresa esté en mora, lo deben de atender en urgencia. Ya por consulta externa, por cita programada, no lo van a atender. Ujú. Pero si es una urgencia, si es una cosa prioritaria, lo tienen que atender. Si esa persona se muere en una de esas, Ahí queda la demanda para ambos. para ambos, eso iba yo a decir. Es para ambos, tanto para la aseguradora, para la entidad prestadora del servicio de salud, como para la empresa. Ambos tienen que responder por esa indemnización. Bendito sea Dios. Ahí tengo un caso de una señora que, pues, hablando ahora de las personas que en un momento puede ser causado, pues depende del accidente.
Esta semana me pasó que alguien la atropelló en una motocicleta y la persona se fue. Pues la señora acaba de fallecer en un hospital y estamos bajo esa investigación. Yo quiero decirles un mensaje muy grande en este programa tan interesante con su compañía. Prestemos atención. Colombia es un país hermoso, pero necesita cultura. Es organizarnos, que nos sacudan, que nos digan, venga, no es por mal. Y atención con esto, doctora, y digámoslo siempre a carta abierta. También hay muchos trabajadores, muchos empleados que abusan del patrón. Sí, inconscientes, tramposos, ¿Sí? que falsifican documentos. Las incapacidades, qué tan raro que viene un puente y entonces ya les dio porque ya sé dónde voy para que me atiendan. Y también hay que entender que ahí paran una producción o paran una empresa. Y no se sabe quién comete la peor falla, si el trabajador que busca a quién o si el médico que expide, porque Pues, hay médicos que se prestan para eso, sí. ¿cierto? Que expide el certificado. Entonces, todo dónde está. Sí. Doctora, ir sacando como unas conclusiones, aunque nos falta otro set y todo, recomendaciones, historias que a usted le han surgido, pero casos también que se han ganado, que se demoran, pero es que hay que argumentar muy bien, ¿cierto? Sí, hay que tener muchas pruebas, hay que tener una información muy clara. Uno en estos casos laborales tiene que empezar desde cero, desde cómo empezó la situación y reconstruir toda la historia para tener argumentos con que llegarle al juez. ¿Y cómo le parece? Estamos en un país donde la gente a veces dice, yo no fui para que me incapaciten 2 días y me lo saquen, o 3 días, o 4 días. No, mi mamá me dijo que me aplicara una cremita, una pomadita. Cuando menos pienso, era una enfermedad profesional. Es mejor perder 2 días Es mejor perder 2 días. que no un brazo, una pierna por no acudir a la entidad. Hay una familiar mía que tenemos ya, pero tenemos chiquitica esa empresa, porque quisieron, incluso le ofrecieron un dinero. Yo le dije, no lo reciba. Eso ya se fue a la valoración, a ese puntaje que usted dice, A la junta médica. y va perdiendo la empresa. Es que si usted no cuida su salud, ahora que está trabajando, sale de ahí y aquí en Colombia, enfermarse o perder la libertad, muerto en vida. Es lo más fácil. ¿Cierto? Sí. Mejor dicho, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Y qué mejor también, yo siempre, dentro de mi estilo y mi identidad como presentador de radio, televisión y eventos,
es conocer una pequeña parte de nuestra invitada. Esto sí es, cuando a veces los invitados me dicen, eso sí no lo sabía yo. Doctora Luz Diony, cuéntele a los televidentes dónde vive usted, cómo se conforma su familia, qué hace en su tiempo libre, porque estuvimos hace 2 días acompañando en un proceso y me contó cosas muy lindas de su hogar. ¿Quién es Luz Diony? A ver, una persona de familia, de casa, muy hogareña, de mucha tradición, paisa, por decirlo así, nos encanta pues las tradiciones paisas. Tengo 2 hijos que amo, uno ya de 17 y otro de 11, un consorte, todo el mundo me pregunta quién es el consorte. El consorte es mi esposo, Sí. que se llama consorte, o yo lo denomino consorte desde que vi Derecho Romano en la universidad empezando, y nos hicieron esa relación de que el consorte era el hombre que se casaba y respondía por la mujer y pagaba la dote y se hacía cargo de ella. Entonces desde eso le dije, no, responda por mí, y se quedó consorte. Vivo con mis hijos, mi esposo, mis padres y mis hermanos viven ahí muy cerquita, muy unidos. Algo pues que me encanta de mi familia es que el problema de uno es el problema de todos. Pues mi mamá nos llama a un consenso, vea, su hermano tiene un problema, entonces listo, entre todos lo solucionamos. Lo primero que ella hace es 0 celulares, que vamos a solucionar acá. Sí, yo soy testigo incluso como usted se apropia y le apasiona el derecho, y así como es de formal también es muy estricta. Mucho, sobre todo con mis hijos. El mayor, que pesar, dice, qué pereza ser el hijo de una abogada, código, sanciones y control, así, porque Sí, tiene 17 años, Sí. entonces uno ya es más que no que sí, ¿cierto? Ya hay que como que trancar más, pero no, parto de la base de la conciliación. Lo primero que yo hago es llegar a mi casa, que me den los descargos de cómo se comportaban los muchachos para ir ya a conciliar con ellos. Pero es que aparte de eso también hay una ventaja, que si usted como es de buena abogada, estamos partiendo también de esa confianza y esa libertad que tienen también los seres humanos para su libre desarrollo. Entonces no muy allá ni muy acá. Como decían los abuelos Byron, hay que apretar y aflojar, Eso. ¿cierto? Cada uno con su espacio, pero hasta donde no perjudique la libertad del otro. Muy bien, ¿usted tiene la oficina propiamente en dónde? Yo estoy ubicada en el edificio Camacol, trabajo para una firma, tengo una firma familiar, inclusive trabajo con mi hermana y mi cuñado. Somos Gómez y Gutiérrez, asesorías jurídicas, contables y de mercadeo, todo lo que es administración de empresas. Esto queda en Suramericana, todo el frente de la Biblioteca Pública Piloto, el edificio Camacol, la oficina 1202. Excelente. Bueno, entre tantos casos, te conoce y te hace el reconocimiento de mucha gente, ¿no? Sí, he manejado mucho violencia intrafamiliar, tengo experiencia en comisarías de familia, soy especialista en familia, infancia y adolescencia, manejo todos los temas laborales y tengo diplomado en conciliación. Qué bien. Vamos a sacar más adelante un espacio, así en Teleboyacá, para hablar precisamente de esa ley 1098, ¿es? La ley 1098, De 2006. restablecimiento de derechos ¿Cierto? de los niños. ¿Hasta dónde vamos a hablar que los niños no es que pegarles o regañarlos? No, también los niños no tienen por qué pegarle a la mamá ni a las abuelas. Y tienen deberes que Y cumplir. tienen deberes que cumplir, ¿cierto? En eso es muy especializado usted. Exactamente. De todas formas, decirles a todos ustedes, amables televidentes, yo quiero siempre que nos estén llamando, nos han estado llamando en mucha parte, por YouTube, nos ven y entonces cogen la línea 300-597-7676. Ya hay gente que me llama a la radio, en la emisora Minuto de Dios, que es nacional e internacional, y me dicen, yo lo vi por YouTube. Qué Yo bueno. lo vi Ya lo reconocen. y ya lo vimos en el canal 8, es el canal 8, ¿cierto? Todos los viernes usted le está viendo, entonces digo yo, bueno, qué dicha, soy de este sector también acá muy cerca. Hay muchos derechos que ustedes conocen. Y digamos- estamos siempre prestos a colaborarles Claro. y ayudarles en lo que necesiten. Doctora, es decir, antes de terminar el programa, yo siempre he sido defensor de una buena asesoría. Asesóreme. Exacto, hay que sacar el tiempo suficiente para brindar esa buena asesoría. Por ejemplo, yo mismo puedo ser alcalde, usted puede ser alcalde, puede ser alcaldesa, tenga un buen equipo de trabajo y buenos asesores, que lo demás lo pone usted, y Dios le da a uno esa sabiduría.
Pero todo lo que ha venido pasando en ciertas empresas, están ahí los asesores y esa cabeza que es el gerente. Entonces yo digo, díganme, si quieren me cobran, si quieren me dicen qué tal, pero asesórenme por dónde entro yo para tal cuestión. Claro, hay que estar bien informados. Muy, pero muy bien informados. Agradecerle a usted también mucho porque ha estado acompañándome la gente de radio y de televisión. Ustedes van a estar escribiéndonos, nos van a estar llamando, porque sabemos que dentro de la comunidad hay muchas falencias, porque la gente se va volviendo de una manera patológica, se van convirtiendo en, que le van a parar bolas a uno, le dicen a uno así, no ni siquiera me van a prestar atención, sino que me van a parar bolas, yo que voy a ir a tal parte, no. Como decía alguien, sus derechos terminan donde comienzan los del vecino, ¿cierto? Así es. Así es, y como dice un gran amigo en la televisión, quéjese, denuncie y no se quede callado. Gracias, doctora Luz Diony, por haber estado con nosotros y esperamos que nos siga acompañando cada que su agenda se lo permita. Claro que sí, Byron. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, amigos y amigas, es decirles a ustedes también, felicitarlos, porque ahora ya elegimos presidente de una u otra forma, usted con su candidato, pero nada de esos problemas que se viven en otros países, es el respeto, es la tolerancia, lo que llama convivencia ciudadana. Es un programa que cuando nace desde la radio, llevo 138 programas y acá estamos ya sobre los 40 programas en Teleboyacá. Y siempre usted nos va a escuchar diciendo mesura, prudencia, respeto. Y sobre todo buen comportamiento mañana con el partido. Pero de todas formas es decirle a ustedes que hay que respetar la elección de cada quien. Yo, por ejemplo, soy un hombre que llevo un tipo de vida que me parece que es muy bueno porque no le incomodo a nadie en el sentido, si usted disfruta lo que disfrute, disfrútelo. Pero eso sí, no peleo ni por fútbol, por religiones, por nada. Pero sí amo a la gente que respeta. Convivencia Ciudadana es un programa donde ha venido llegando a sus hogares. Mire, quiero lanzar una campaña también, cuando usted vaya en la buseta de Florencia, de Boyacá Las Brisas, que usted vaya ahí, más adelante me voy a subir con unos volantes y con un confite para entregarles y decirles, somos Convivencia Ciudadana. ¿Saben qué mensaje les quiero dar? Que ya que estoy trabajando en la Secretaría de Movilidad del municipio de Bello, hemos sancionado muchos pasajeros y muchos conductores porque a la gente le gusta subirse por la puerta de atrás y resulta que se suben, ocasiona un accidente y una de las preguntas es, ¿usted pagó el pasaje? ¿Quién le dijo a usted que subiera por la puerta de atrás? Eso es un lío, doctora, ¿quién creyera? Y hay que generar esa cultura. Hay que generar cultura, que si usted le va a poner la mano al señor de que viene conduciendo la buseta, hágase en un punto donde él no vaya a ocasionar un choque, Para un accidente. eso hay paraderos Sí, especiales. para eso establecido. Entonces, la cultura es dentro del pasajero y el conductor. Llámenos, que nosotros podemos asesorarlos e incluso ir a su casa. Yo voy a su casa, si voy a tan lejos o voy a tales partes, ¿por qué no aquí en nuestro sector? Exacto. Entonces, una vez más, muchas gracias y estaremos pendientes cuando nos pueda acompañar. Ok, Byron, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces es decirles que gracias a Andrés Felipe Jiménez y a Jairo Gutiérrez, nuestros camarógrafos y nuestro coordinador, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Hasta pronto.
La pelotita, Ro, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.